Hola emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de Generación Emprendedora. Soy Emily y estaré acompañándolos cada 15 días en este set con nuevas historias. Este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más, donde lo que buscamos todas las instituciones que hacemos parte de esta red es llegar a ustedes como emprendedores para brindarles temas de interés y que puedan impulsar sus emprendimientos. Este podcast es de la Red de Emprendimiento para ustedes. La idea es que esta comunidad siga creciendo día a día y podamos llegar a inspirar a muchos más emprendedores que como ustedes nos están acompañando el día de hoy. Si tienes alguna inquietud o quieres sugerirnos algún tema, nos pueden escribir. Recuerde que estamos para apoyarte. Hoy, con el apoyo de la Fundación WWE, vamos a hablar de un tema que muchos evitan hasta que se vuelve urgente: las finanzas. Para esto nos acompaña Fernando Steven Arango, quien es administrador de empresas con énfasis en finanzas y cuenta con más de 8 años de experiencia acompañando microempresas a entender y aplicar los conceptos básicos financieros en su negocio. Además, Fernando también es emprendedor hace más de 4 años y actualmente se encuentra realizando un diplomado en finanzas para microempresas en la Universidad de los Andes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar la invitación a Generación Emprendedora. Gracias, Emily. Bueno, para mí es un placer estar acá. Gracias a la Cámara de Comercio de Palmira, Generación Emprendedora, pues por la invitación, y esperemos que sea una jornada muy provechosa de parte también de Fundación que nos envía pues para estar acompañándolos a ustedes acá. Para comenzar, cuéntanos por qué decidiste especializarte en finanzas para microempresas. Bueno, Emily, especializarme en finanzas para microempresas es básicamente porque como emprendedor viví, digamos, las consecuencias de no entender bien las finanzas. Entonces, eso me llevó a entender cómo funciona el mundo de las finanzas, entender de que las finanzas son la columna de esta casa llamada emprendimiento. Y por eso dije, bueno, vamos a especializarnos con el tema de las finanzas y poder aportar un grano de arena a la sociedad pues con el conocimiento. ¿Y qué es lo que más te apasiona de acompañar emprendedores en esta área? Pues mira, lo que más me apasiona es ver los resultados de las personas que no entendían sus finanzas y después de entender sus finanzas tomaron decisiones que los llevaron a transformar su emprendimiento. Entonces, cuando vos ves que de ahí dependen familias, dependen sus propios proyectos de vida, y que gracias a entender los números, a entender cómo funciona su economía en su micronegocio, que eso transforma una vida, transforma un entorno, creo que es lo que más me apasiona, como ver la satisfacción de las personas cuando entienden realmente cómo está funcionando su negocio, financieramente hablando, ¿no? Muchos emprendedores le tienen miedo a las finanzas. ¿Por qué crees que sucede esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? La primera de ellas, le tienen miedo por el desconocimiento. Cuando digo desconocimiento es que un emprendedor que, digamos, en su mayoría no han podido ir a una universidad a capacitarse, emprenden empíricamente porque tenían un proyecto, un sueño, y empiezan a encontrarse terminologías como puntos de equilibrio, flujo de caja, qué balances, qué activos. Bueno, toda esta terminología, el emprendedor, pues, al desconocerlo, pues le va a tener miedo. Entonces, punto número 1, por desconocimiento de las finanzas. Y punto número 2, que me parece muy interesante este punto, es por el tema de miedo, pero a enfrentarse a su realidad actual. ¿Por qué? Pues muchos emprendedores cuando inician su negocio, inician en su mayoría con recursos propios o recursos de terceros. Y recursos de terceros es la pareja, el familiar que le prestó una plata o que creyó en su proyecto e invirtió dinero para que el negocio funcionara. Y resulta que cuando el negocio no empieza a funcionar o el emprendedor se empieza a ver corto y no lleva un control financiero, le da miedo como enfrentarse a esa realidad. Yo creería que detrás de eso hay como un miedo al fracaso. Entonces lo resumiría en esos dos puntos. Primero, por desconocimiento a entender cómo funciona el mundo de las finanzas, y 2, por miedo a enfrentar su realidad. Ahorita nos mencionabas unos términos financieros. Explícanos un poco más acerca de todos esos conceptos básicos que debe conocer un emprendedor en temas de finanzas. Bueno, en temas de finanzas te vas a encontrar demasiados términos técnicos, llamémoslo así, pero siempre nosotros invitamos a que el emprendedor inicie con lo más básico. Y lo más básico es el registro de entradas y salidas de dinero, básicamente. O sea, apuntar todo lo que ingresa en su negocio y todo lo que sale en su negocio. Empezamos por allí. Antes de ir a hablar de pronto de otros términos más técnicos, empezar registrando todo lo que entra y sale del negocio es esencial y vital para más adelante realizar algún otro tipo de análisis.
Desde tu experiencia, cuéntanos cuál es el error más frecuente que cometen los emprendedores en las finanzas. Bueno, el error más frecuente que hemos evidenciado es que el emprendedor no registra lo que está pasando financieramente en su negocio. Es decir, puede que el negocio esté vendiendo bien, de hecho hay negocios que tienen empleados también, pero se comete el error de no registrar todo lo que entra y todo lo que sale del negocio. Entonces, cuando tú le vas a hacer un diagnóstico al negocio y le dices, ven, ¿y cuánto estás vendiendo? El emprendedor empieza como a voltear y a decir, yo creo que más o menos, ven, pero estás apuntando eso que está pasando en tu negocio. Y dice, no, la verdad, no lo estoy apuntando. ¿Sabes cuáles son tus gastos fijos? No sé. ¿Sabes cuánto está invirtiendo en mercancía? No, tampoco lo sé. Entonces, el error más frecuente podría ser el no registrar todas las entradas y salidas de su negocio. ¿Y qué le recomiendas a un emprendedor para que empiece a registrar estas entradas y salidas de su negocio? Bueno, Emily, es que registrar requiere hábito, ¿sí? No tanto es un súper conocimiento de finanzas para registrar, pero sí requiere disciplina, requiere hábito. Entonces, lo que le recomiendo al emprendedor es registra todo lo que pasa en el día a día, de acuerdo a tu perfil técnico como tal. Si tenés conocimientos más avanzados, pues te vas a apoyar en herramientas, en sistemas. Si desconoces de pronto del tema tecnológico y eres un poquito más a lo antiguo o se te dificulta manejar herramientas tecnológicas, inicia con un cuaderno, pero inicia, porque registrar requiere disciplina y eso se vuelve un hábito a través del tiempo. Muchas veces los emprendedores creen que porque tienen muchas ventas en sus negocios están bien financieramente, pero algunas veces no es así. ¿Cómo identificar que está sucediendo esto? Bueno, esa pregunta es muy chévere, Emily, porque te pongo el caso. Actualmente estamos atendiendo un emprendimiento que, te lo digo así, vende más de 60 millones de pesos al mes. Entonces, alguien que venda más de 60 millones de pesos al mes, un restaurante, pues no carece de ventas, es decir, tiene un buen volumen de ventas. Pero me llama la atención cuando esta persona dice, Fernando, a pesar de que vendemos, si no nos queda para comprar ni una silla. Entonces uno dice, bueno, aquí el principal problema no son ventas, el principal problema es a dónde se te está yendo el dinero que estás generando con la venta mensual en tu negocio. Entonces, digamos que es un complemento, finalmente todo se complementa, pero llevar el orden de lo que está pasando con las ventas creo que es esencial. Otro error frecuente que cometen los emprendedores es no separar sus finanzas personales de sus finanzas del emprendimiento. ¿Por qué esto no es bueno hacerlo? Bueno, lo que pasa es que cuando como emprendedor no logras separar las finanzas personales de las finanzas del emprendimiento, la caja del negocio se te empieza a volver tu caja personal y empiezas a descapitalizar el negocio. Entonces, como no tienes un orden para pagarte a ti tu salario, pues llega cualquier necesidad personal, el estudio de los niños, que pagar la escuela de fútbol del hijo, que vamos a comprar un almuerzo para que comamos hoy. Entonces empiezan todos esos gastos que no tienen nada que ver con el negocio, que son netamente personales, y coges la caja del negocio como si fuera tu bolsillo. Y cuando eso pasa, el riesgo es que descapitalices el negocio. Entonces, ese es un error muy común también, no separar los ingresos personales de los ingresos del negocio y coger la caja del negocio como si fuera tu bolsillo personal. Hablando de términos financieros, cuéntanos qué es el flujo de caja. Bueno, el flujo de caja, yo siempre se lo explicamos a los emprendedores, el significado está en su nombre, flujo, o sea, algo que corre, de caja es literalmente todas las entradas y salidas de dinero. Nosotros hacemos semejanza del flujo de caja como si fuera un tanque, ¿no? Entonces, hace de cuenta que el emprendimiento es un tanque, ¿no? Y en la parte de arriba está una llave, ¿sí? Y cuando tú abres la llave, pues el tanque se empieza a llenar. Pero en la parte de abajo del tanque hay un agujero donde hay otra llave, ¿sí? Y si tú abres la llave de la parte de abajo, pues lo que está dentro del tanque empieza a salir. Eso es un flujo, es todo lo que entra, el tanque es el negocio, la llave de arriba son los ingresos y la llave de abajo son todas las salidas que tiene el negocio. Entonces el flujo de caja literalmente son todas las entradas y salidas que tiene un negocio, sean por venta de productos o servicios o no. Por ejemplo, cuando el emprendedor vendió un activo, no tiene nada que ver con su venta de productos o servicios de su modelo de negocio, sino que vendió un activo porque la máquina pues necesitaba cambiarla. Pero resulta que al vender ese activo, pues le está ingresando dinero al negocio. Ese dinero entra
a jugar un papel importante en el flujo de caja, porque el flujo de caja es todo lo que entra y sale del negocio. También cuando haces un préstamo. Entonces, y cuando haces un préstamo, pues en ese mes vas a tener un flujo de caja bastante positivo, ¿sí? Pero no necesariamente esa entrada es por la venta de tu producto o servicio, sino porque un tercero te dio un recurso. Entonces, entró a alimentar tu caja, llamémoslo así, y es como la forma más sencilla de explicar flujo de caja. Es literalmente todo lo que entra y sale de tu negocio. Háblanos del punto de equilibrio. ¿Cómo puede un emprendedor que de pronto no tiene bases contables empezar a calcularlo en su emprendimiento? El punto de equilibrio, de hecho, si le preguntas a la señora de las arepas, vea, ¿cuál es su punto de equilibrio? Desde entrada dijiste, no, Dios mío, este man de qué me está hablando. El punto de equilibrio, como su nombre lo indica, es un punto, ¿sí? Hace de cuenta que vos estás como en la mitad, estás tipo equilibrista, ¿sí? Y si estás en la mitad y te vas hacia la derecha, pues te fuiste a ganancias, pero si te vas a la izquierda, pues te fuiste a pérdidas, pero si estás allí equilibrado, pues no te van ni a ganancias ni a pérdidas. Entonces el punto de equilibrio es aquel nivel de ventas que tiene un emprendedor que vendiendo esa cantidad, tú no pierdes, pero tampoco ganas nada, ¿cierto? El negocio se sostiene. Entonces cuando escuchamos al emprendedor, mira, el negocio no me está dando, pero está cubriendo todas las obligaciones, ¿sí? Ahí se puede decir que un negocio está en el punto de equilibrio. Y ojo, porque las obligaciones también incluyen su sueldo, ¿no? Si hay emprendedores que cubren todas las obligaciones, pero no cubren su sueldo, entonces habría que revisar si no estás cubriendo tu sueldo, pues probablemente no estás en el punto de equilibrio. Entonces, para resumir tu pregunta, Emily, el punto de equilibrio es aquel punto o nivel de ventas donde el emprendedor ni gana, pero tampoco pierde, se sostiene. Ahorita que mencionabas algo relacionado con los préstamos, ¿tú qué le recomendarías a un emprendedor que quiere acceder a esto? ¿Y cómo identificar si su emprendimiento está tan estable como para adquirir este préstamo? Bueno, el tema de los préstamos, la pregunta principal que te debes hacer es ¿para qué te vas a endeudar? O sea, ¿cuál es la razón de ser de esa deuda? Porque los préstamos pueden ser buenos o pueden ser malos. Entonces, y si ese préstamo te va a ayudar a traer más capital, traer más plata para tu negocio, te va a ayudar a cumplir con metas de venta y es un préstamo que te genera ingresos, pues uno dice, vale la pena apuntar por ese préstamo. Pero si es un préstamo malo que por el contrario te va a sacar dinero, entonces uno dice, bueno, ¿para qué te vas a endeudar? No, es que lo necesito para un carro y ven y el carro te va a ayudar a aportar con las metas de venta del negocio. Si la respuesta es positiva, claro, porque voy a poder distribuir a más clientes, claro, porque voy a coger el carro y me va a ahorrar gasolina trayendo mercancías que todos los días estoy gastando gasolina en mercancías y ya hiciste el estudio y ves que en este ejemplo puntual el vehículo te va a ayudar a generar un ingreso, pues uno dice, bueno, hay que hacer el estudio y vale la pena endeudarse, pero pues depende para qué te vas a endeudar, número uno, y segundo, tienes que calcular o identificar el nivel de endeudamiento que tiene el negocio, ¿no? Porque adquirir un crédito te soluciona en el presente, pero es una carga hacia el futuro. Entonces tenés que ver si dentro de tu estudio y análisis de costos fijos, incluir ese pago, esa cuota de ese crédito, si eso no te va a terminar afectando al final el resultado pues, de la operación del negocio. ¿Qué herramientas nos recomiendas para que un emprendedor empiece a organizar sus finanzas? Bueno, las herramientas van a depender mucho de en qué estado de conocimiento estás tú frente a lo que vas a utilizar. O sea, aquí lo que nos interesa más que la herramienta es que realices el registro. Entonces, si tú eres un emprendedor que se le dificulta lo tecnológico, que no maneja un Excel, que cuando le hablan de un sistema, un ERP, dice, no, ¿qué es eso? Dios mío, bendito. O sea, como que se frustra por no entender cómo funciona la tecnología, que hoy en día la deberíamos aprovechar porque pues, está a nuestro favor y nos va a simplificar la vida. Pero hay emprendedores que les cuesta esto. Para mí lo importante es, ven, ¿y cómo te sientes cómodo? Si te sientes cómodo con el cuaderno, no quiero decir que te quedes allí, pero si te sientes cómodo inicialmente con el cuaderno para empezar a llevar un registro, inicia con el cuaderno, pero arranca, ¿sí? Si tú ya eres un emprendedor que maneja el mundo tecnológico, que utiliza herramientas, que te facilita el Excel, que digamos que para ti esto no es dificultad, pues hoy en día existen demasiadas herramientas, sistemas, softwares, ERPs, hay proveedores de software que parten desde la necesidad de tu negocio, van, visitan tu negocio y de acuerdo a cómo sea el modelo, cómo funcione, asimismo te crean un sistema adecuado para ti.
Entonces, aprovéchalo. Pero yo creo que el mejor consejo ahí es, ¿con qué te sientes más cómodo? Inicia con eso. Mira, Emily, aquí no me lo has preguntado, pero lo quiero agregar también. Es el tema de un restaurante que estamos atendiendo actualmente. Es un restaurante que vende demasiadamente bien, pero es administrado por dos señoras de avanzada edad. Tienen 13 colaboradores y no estaban llevando un registro. Cuando yo les hablé sobre el registro, pues en mi mente dije, no, pues vamos a meterle un sistema, vamos a traer un proveedor, contratémoslo. Ya había hablado con varios proveedores, cotizado precios y demás. Cuando la señora se me acerca y me dice, Fernando, yo creo que me va a volver una locura y en vez de concentrarme en lo que tengo que concentrarme, registrar, yo creo que mi mente se va a volver un 8 y no va a poder registrar en ese sistema. Y yo dije, ay, rayos, changos, ¿qué hacemos? Y digo, no, pues volvamos al cuaderno. Entonces usted, mi señora, va a registrar en un cuadernito todo lo que le ingresa, todo lo que gasta, y en la noche se lo lleva al hijo y el hijo le pasa esa información a un Excel. Y un emprendimiento con 13 colaboradores que no lleva el registro, gracias al cuaderno y a que a su hijo le ayuda en la noche a pasarle un Excel, hoy en día ya sabe cómo le fue en mayo y cómo le fue en junio. Cosa que no lo sabía durante los 20 años que lleva. Ojo, 20 años operando, funcionando. Y apenas ahorita se da cuenta cuánto vendió en mayo y cuánto vendió en junio gracias al cuaderno. Entonces, ante tu pregunta, yo diría, ¿cómo te sientes tú más cómodo? Y parte desde allí, inicia desde allí. Hoy en día que se habla tanto de inteligencia artificial, ¿de pronto existen herramientas que faciliten las finanzas en un emprendimiento con inteligencia artificial? Sí, claro. La inteligencia artificial nos ha permeado en todos los sentidos. Y la inteligencia artificial te permite sacar reportes también. Si el emprendedor de pronto se le dificulta manualmente hacer un reporte, hay sistemas, softwares que tienen integrado la inteligencia artificial y fácilmente te pueden crear un reporte de lo que pasó al final de mes. Lo importante tú como emprendedor es que entiendas lo que ese reporte te está dando. Es como cuando también contratas un contador, por ejemplo. Entonces el contador te dice, mira, esta fue la situación financiera del negocio. Entonces el emprendedor mira y bueno, ¿de qué vale que te den la información cuando tú no entiendes qué fue lo que pasó realmente detrás de eso? Entonces, claro, la inteligencia artificial la vas a encontrar en diferentes sistemas, depende del proveedor si los incluye o no los incluye en su sistema, y te van a facilitar la vida porque te van a ayudar a hacer unos reportes mucho más digamos, fáciles de entender para ti, pero lo importante es qué decisiones tomas con esa información que te está arrojando la inteligencia artificial, incluida en sistemas de gestión. Cuéntanos cómo puede un emprendedor empezar a hacer un presupuesto mensual. Bueno, el presupuesto mensual, Emily, yo diría que depende de dos factores. Presupuesto, la palabra pre quiere decir antes, supuesto, basándome en unos supuestos, algo que va a suceder. Si el emprendedor tiene datos históricos, o sea, ha registrado anteriormente, en meses anteriores, lo que ha pasado, se le va a facilitar hacer un presupuesto porque en teoría ya sabe más o menos qué va a pasar en el futuro y así se empieza a presupuestar. Por ejemplo, si tú le preguntas, hay emprendedores que saben qué va a pasar en febrero y marzo y desde ya te están diciendo febrero y marzo son meses pésimos, entonces tú desde ya los empiezas a presupuestar para planear estrategias y poder enfrentar esos meses bajos. Entonces, si tenés históricos, se te va a facilitar más. Pero si no tenés históricos o anteriormente no has registrado, pues básicamente es como empezar a jugar con la experticia que tiene el emprendedor para calcular cuánto cree que va a vender en los próximos meses, de acuerdo a eso qué cree que va a vender, cuánto se va a gastar en mercancía, en comprar insumos y cuánto se va a gastar en costos fijos y variables. Y de ahí poder empezar a decir, bueno, para este mes este va a ser el escenario en el que creo que voy a estar jugando un papel importante y básicamente presupuestar es eso, es como adelantarse a lo que crees que va a pasar y en temas de finanzas pues puede que se cumpla como puede que no. Si tiene históricos es más fácil hacerlo, es más acertado, llamémosle el presupuesto. Si no tiene históricos se vuelve como más un ejercicio de, bueno, ¿qué crees que va a pasar en los próximos meses? Por eso lo importante es empezar desde ya a registrar, o sea, si no estás registrando, o sea, créeme, Emily, que detrás del registro están todos los análisis financieros que pueden hacer de ahí en adelante. Ahorita que mencionaste las temporadas bajas, ¿qué le recomendarías a un emprendedor para que pueda enfrentar esta situación de la mejor manera? Bueno, si lo hablamos financieramente hablando, todos los emprendimientos tienen, nosotros le llamamos vacas gordas, vacas flacas, ¿sí o no?
Las vacas gordas hay que aprovecharlas muy bien para tener un fondo de emergencias, para que ese fondo de emergencias me permita solventar las vacas flacas. Entonces, si tú ya sabes que febrero, marzo, por poner un ejemplo, son meses bajos, pero que los costos fijos suelen sostenerse y hay unas obligaciones que tu negocio debe cubrir, pues aprovecha los meses de ventas altas para que puedas tener un ahorro de emergencias para poder solventar lo que va a venir en esos meses de vacas flacas. Entonces, uno creería que es implementar un ahorro de emergencias en temporadas de ventas altas. Dos, lo que le incluiría es diseñar estrategias para afrontar esa temporada de ventas altas. Por ejemplo, ¿por qué los cines anteriormente un miércoles nadie iba, pero ahorita sí todo el mundo va un miércoles al cine? ¿Cierto? Entonces, adelantarse a lo que va a pasar. Si ya sabes que una temporada baja, pues tenés que tener una creatividad para desarrollar promociones, descuentos, eventos especiales para poder afrontar esa temporada también de baja de vacas flacas, como nosotros lo llamamos también. Entonces, creería que son dos aspectos que van muy de la mano. Ahorro de emergencias, pero alineado con estrategias de promoción y venta para afrontar esas ventas bajas. ¿Qué señales crees que muestra un negocio que necesita reorganizar sus finanzas? Bueno, el negocio empieza a demostrar síntomas. Síntomas. Uno de los síntomas que puedes identificar es que te ves alcanzado para cubrir las obligaciones al final del mes. Entonces, si tu negocio tiene que ver o no tiene el dinero suficiente para pagar los servicios, el arriendo, es una señal clara de que hay algo financiero que mejorar. Punto número 2, cuando no te pagas. Cuando no te pagas un sueldo es una clara señal de que hay que reestructurar las finanzas, ¿sí? Porque si cubres todo, le pagas a todo el mundo, pero a ti no te pagas, entonces, bueno, ¿para qué tenés el negocio? ¿Sí? Pues el principal activo que tienen que empezar pagándote eres tú. Entonces es también una clara señal. Otra clara señal es cuando sientes que no tienes el control, ¿sí? Es decir, que pasa mucho dinero por tus manos, pero no sabes a dónde va ese dinero. Entonces esa es otra clara señal de que necesitas reestructurar tus finanzas. Hay emprendedores que nos lo manifiestan, dicen: Fernando, por mis manos pasa mucho dinero, ojalá ese dinero se quedara conmigo, yo no sé ese dinero hacia dónde se va. ¿Sí? Entonces, al no tener esa información, también es un síntoma claro de que tus finanzas necesitan revisarse. ¿Qué tan importante es que un emprendedor tenga un fondo de emergencia? Bueno, lo mencionábamos ahora, Emily, con el tema de las ventas bajas. Un fondo de emergencias te permite cubrir esas situaciones que probablemente no esperas y ocurren. Adicionalmente, ayudar a solventar temporadas de ventas bajas, un fondo de emergencias te va a permitir como emprendedor poder cubrir necesidades puntuales. Se te dañó una máquina, hay una urgencia porque hay que traer un nuevo producto y necesitamos, no sé, utilizar un dinero extra para comprar un inventario extra que no estaba presupuestado, pues lo puedes sacar del fondo de emergencias y para cubrir situaciones que no esperabas. Entonces, todos los emprendedores debemos tener un fondo de emergencias precisamente. Si pasa una catástrofe, una calamidad, no sé, pues te hablo a nivel personal como emprendedor, se nos metió o se intentó meter un ladrón a nuestro negocio. No sé si te había contado, yo tengo también una panadería y al intentarse meter el ladrón al negocio, pues me dañó todo el techo, dañó el tejado, ¿sí? Dañó unas máquinas que habían internos al caer encima de ella. O sea, me terminó dañando las cosas que si uno no tiene un fondo de emergencias para cubrir esas cositas que van saliendo y uno no espera, pues uno dice, bueno, finalmente me tendría que terminar endeudando para cubrir algo que no me va a generar ingresos y no es pues lo recomendable. Entonces un fondo de emergencias es demasiado importante para solventar las situaciones que no esperas. ¿Listo? Desde tu experiencia como emprendedor, cuéntanos cómo ha sido organizar las finanzas en tu negocio. Bueno, inicialmente como emprendedor, como dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. No me avergüenza decirlo, inicialmente quebré por eso. He tenido 2 panaderías. La primera panadería que en compañía de mi tía, obviamente sin ella este proyecto no pudiese ser real, pero la primera vez que lo hicimos sin un orden financiero, sin registro, sin saber qué estaba pasando internamente, sin saber si ganábamos o perdíamos, sin ni siquiera conocer el punto de equilibrio, esa primera panadería nos trajo demasiadas enseñanzas y digamos que quebré, es como decir cerró, el proyecto cerró,
pero cuando lanzamos este segundo proyecto decidimos hacerlo, pero ya como tiene que ser ordenadamente. Entonces me senté yo con el equipo de trabajo pues mi familia, sí, mis tías que están en el proyecto, mi hermana, algunos amigos que nos están ayudando inicialmente, y dijimos, bueno, vamos a hacer este nuevo proyecto, vamos a hacer una inversión nuevamente, pero lo vamos a hacer de esta manera. Y de esta manera es, vamos a inicialmente, mientras logran aprender, el cuaderno. Entonces el cuaderno que algunos dicen, pero el cuaderno ya no, el cuaderno sirve para arrancar. Lo importante es que no te quedes allí, pero el cuaderno sirve para arrancar. Iniciamos con el cuaderno, registrando, viendo comportamientos mensuales de ventas. Actualmente tenemos un sistema sí que nos lleva toda la contabilidad interna también. Tenemos un sistema post donde registramos cada producto que entra y sale. Podemos hacer análisis de cuál es el producto que más le está aportando al negocio, cuál es el producto que casi no rota, que casi no vende. A partir de ahí uno genera estrategias de inventario, por ejemplo. Entonces hay una frase que se la he escuchado a muchos expertos y es el producto que no se vende, no tengas inventario. ¿Sí? Del producto que vendes poco, ten poco, y el producto que vendes mucho, pues ten lo justo, no ten mucho, sino ten lo justo, porque el inventario finalmente es plata que tenés ahí quieta. Entonces, el tener un sistema que me ayude o que me permita llevar el control sobre todos los movimientos que pasan con los productos y financieramente, ver si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con metas de ventas, creo que nos ha ayudado a seguir adelante con el negocio. Hay meses que no se cumplen metas, hay otros meses que se pasan metas. Por ejemplo, nosotros tenemos metas de ventas diarias. Ya sabemos que si en el día no alcanzamos un tope, eso quiere decir que al otro día nos tenemos que esforzar el doble para alcanzar lo que no alcanzamos en el día anterior. Entonces nos establecemos metas de ventas diarias, hacemos cierres semanales también. En el caso de nosotros nos funciona, como ver en la semana cómo nos fue, y finalmente cierres mensuales. Y todo esto gracias al registro, por eso te digo que el hábito del registro. Actualmente lo hacemos con un sistema, pero si tú dices, pero es que yo no puedo manejar un sistema, hacerlo con el cuaderno, pero el hábito del registro es supremamente importante porque es el que nos permite diseñar estrategias. Si en el registro la estrategia te dice que mira, lo que más se está vendiendo son estos productos, en el caso de nosotros productos de desayunos y fritos, de lo que más le aporta al negocio, pues ¿por qué no arma una estrategia de combo con el producto que no rote para que este que sí rota me impulse el que no rote? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Llevando el registro de las ventas. Entonces, creo que como emprendedor, el aplicar lo que normalmente tenía como conocimiento me ha permitido tener un negocio más organizado, es lo que te puedo decir. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los emprendedores para que se animen a organizar sus finanzas? Bueno, el mensaje que le podría decir es anímate. Y cuando te digo anímate es cuando empiezas a entender cómo funciona financieramente tu negocio, empezás o a motivarte o a alarmarte. Y el alarmarte no es malo, es como rayos, por aquí no está funcionando, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me reúno con el equipo, con el que me ayudó, con mi papá, mi pareja y demás, y le digo, mira, esta es la situación económica del negocio, ¿qué podemos hacer para salir de estas o qué podemos hacer para impulsar esto que sí está funcionando? Entonces, si tú no estás llevando el registro, inicia con lo principal, con lo más básico, apunta diariamente todo. Y mira, si ves, Emily, a lo largo de la entrevista he hecho mucho énfasis en apuntar diariamente todo, lo que entra y lo que sale, pero es que esa es la base de todos los análisis futuros. Más adelante, cuando ya tú crezcas y generes un conocimiento mayor, de hecho, pues aprovecho para informar que hay muchas plataformas gratuitas donde te puedes educar en finanzas. Hay muchas instituciones, la Cámara de Comercio de Palmira creo que ofrece programas gratuitos para el que emprendedor vaya, se fortalezca, conozca de finanzas. En Cali también lo hay, bueno, en la fundación también lo hace. Es decir, hoy en día tenemos un ecosistema de emprendimiento que permite que el emprendedor vaya y se informe y se capacite en finanzas básicas, sencillitas, ¿sí? Entonces, anímate a hacerlo para que sepas tu negocio si efectivamente si es un proyecto de vida, si es un proyecto que te va a ayudar a construir patrimonio o no lo es. Y esto solamente lo puedes hacer en el momento que empieces a entender qué te están diciendo las finanzas en tu negocio. Entonces mi invitación, si usted no lo ha hecho, anímese, inicie hoy mismo, mañana. Arranque con un cuaderno, arranque con un Excel, con una aplicación, arranque con un sistema, pero arranca, inicia que después de que inicies vas a ver que vas a poder hacer análisis muy, muy profundos y muy chéveres en un futuro.
Hoy hemos aprendido un poco más acerca de cómo puedes aterrizar los números en tu negocio y empezar a usar las finanzas como una herramienta aliada. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en Generación Emprendedora y compartirnos un poco de tus conocimientos. No, gracias a ti, Emily, por la invitación, a la Cámara de Comercio de Palmira, a Generación Emprendedora, Fundación también WWE Colombia, pues, que hacen posible estos espacios que nutren a los emprendedores. Entonces, muchas gracias por ello. Y muchas gracias a ti, emprendedor, por acompañarnos nuevamente en Generación Emprendedora. Nos vemos en un próximo episodio para conocer nuevas historias, aprendizajes y herramientas para potenciar tu camino como emprendedor.